me decían ahorita que en este podcast han hablado también hasta infidelidades. Justamente una persona que trabaja con nosotros, la persona tenía confianza conmigo y me contó, pero el caso es que la novia se enteró y la novia también era parte del equipo. O sea, él era mi socio y ella estaba dentro del equipo. Cuando se entera, obviamente entera a todas las niñas porque Tata además era amiga de ella, pero yo le decía a Tata, pues bueno, eso es como un tema personal de ellos, eso no tiene por qué afectar la cosa acá. Y Tata me decía, no, que si él es capaz de hacerle eso a la pareja, puede el día de mañana traicionar o a ti o a la empresa. A la persona con la que se acuesta todos los días. O sea, imagínate tú cierras los ojos y saber que al lado con quien duermes es tu peor enemigo. Total. O alguien que todo el tiempo está mirando cómo traicionarte o cómo engañarte, o si esta se va para donde la mamá, porque eso era lo que ella hacía. Entonces yo voy y me veo con tal vieja y le oculto eso. ¿Qué puedo esperar de que sea conmigo? Y dicho y hecho, luego vimos como no, esta persona está como trabajando en otra empresa también haciendo como... pues, también les estaba haciendo infieles. Esas han sido nuestras mayores peleas en el ámbito laboral, porque yo siempre soy como, no quiero y él me dice, ¿pero por qué? Pero si es muy bueno en esto, yo sí, pero no es una buena persona. Pero amor, eso a nosotros que nos importa, yo sí importa. Si alguien es bueno o malo en lo que hace en su vida privada o en lo que le hace a su familia o a su esposa o a sus hijos, ¿qué le hace pensar a uno que va a ser bueno con uno? Y más en los negocios que todo el mundo está mirando es qué agarro yo y qué hay de beneficio para mí, y no estoy pensando en los demás. Dos versiones, una historia. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que nunca dijimos. Bienvenidos a Entre Secretos y Verdades. Buenas. ¿Qué más, amor? Bien, amor, ¿y tú? Estás espectacular. Gracias. Hoy puedo decir que mi esposa está cumpliendo años hoy. Ay, sí, yo había visto ahorita y yo le voy a decir apenas llegue. Sí. Está cumpliendo años hoy, estás divina, estás expresa, estás espectacular. Imagínese, usted cumpliendo años hoy y en entrega, ¿cierto? Eso es muy bonito. Me encanta. Bueno, amor, a ver, cuéntenos de los invitados que tenemos hoy. Sí, hoy tenemos unos invitados muy especiales. Es más, yo creo que algunos de ustedes, por no decir la mayoría, han conectado con sus mensajes de manera genuina. Es como, ¡ay! Agarraron un pensamiento mío, a las mujeres agarraron un pensamiento mío y lo han plasmado ahí, me siento súper identificado. Y lo mismo con lo que callan los hombres o con lo que pasan los hombres en estas páginas que son para damas oficial y para caballeros oficial. Pues oficialmente los tenemos a ellos, los que están detrás de esas mentes maestras, los que envían un mensaje de aliento, de compasión, de entender lo que uno está pensando y sintiendo. Y realmente tenerlos aquí, más allá de todo lo que han logrado obviamente en sus redes sociales, con una comunidad de más de 20 millones de seguidores, obviamente pues enfocados también en ayudar a crecer comunidades, marcas personales, porque tienen un propósito muy lindo, pues tienen un matrimonio espectacular. Ellos llevan 9 años, ya llevan 5 de casados, tienen una niña espectacular. Entonces qué bonito uno poder tener parejas que han podido como unirse para tener un propósito enorme, y obviamente pues que eso se refleje en lo que son y en lo que hacen claramente. Así que quiero que me ayudes a darle la bienvenida. Demos la bienvenida a Eduardo y Tata. Bienvenidos. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muy bien. Primero, feliz cumpleaños. Gracias. La fecha más especial de uno en el año es el cumpleaños, yo siento. O sea, como que es un cambio yo creo que incluso está más importante que el 31 de diciembre. Sí, uno siente algo distinto. Sí, uno siente algo distinto. Entonces, feliz cumpleaños, que sean muchísimos más y muchas bendiciones. Muchísimas gracias, amén. Bueno, muchachos, a ver, nosotros arrancamos con una preguntita para darle la apertura al podcast, y es para los dos. Si tú pudieras definir a tu esposa en una palabra, ¿cuál sería y por qué? Ternura. Porque a pesar de que ella es una persona que se exige a sí misma bastante, como demuestra mucha fortaleza por fuera, me ha demostrado a mí ser una persona muy tierna. O sea, como que no solo como esposa, sino como madre. En ese sentido siento yo que es algo que de alguna forma como que se complementa, porque yo soy un poco más, ¿cómo decirlo? Como más introvertido hacia ese lado, y ella es como ese amor tan bonito. Ay, me encanta. Listo. ¿Y tú? En Pues una palabra, ¿y por qué? Yo tengo varios, pero digamos que si pudiera decir uno, sería entrega. Entrega.
tanto desde que somos novios, desde que hemos sido esposos, ahora que es papá, en los negocios, en la vida, él la da todo. O sea, no se queda con mitades. Siento que siempre quiere entregar más, incluso a veces de lo que puede o de lo que tiene, porque digamos que a veces no estamos al 100 en todos los aspectos de nuestra vida. Estamos, no sé, algún día estamos cansados o estamos, no sé, agotados. Y él, por ejemplo, con Sophie, yo creo que ella nunca se ha dado cuenta si él ha estado triste o si ha estado cansado, porque digamos que con ella es un papá full, o sea, nunca haya visto como que, ay, mi papá está agotado porque no quiere jugar conmigo, no. Él saca energías a veces de donde no las tiene, ganas de donde a veces no las tiene, y siento que así ha sido desde que lo conozco, en el trabajo, en la empresa, en la casa, con sus familias. Entonces siento que es entrega Me 100%. encanta, qué bonito. Bueno, No, eso es está lindo, eso es lo sí. bonito. Ahora, ¿cuál es ese secreto que puede ser un reto, una adversidad o algo que ustedes hayan llevado, ya sea en la relación o de manera individual, que quizás algunos no sepan, pero que fue un punto de quiebre, pero también un punto de partida para que ustedes hoy sigan eligiéndose el uno al otro? Pues digamos que no es tan secreto para él, sí para mucha gente, porque digamos que yo desde el inicio, desde que lo conocí, como había tenido una relación anterior tan tormentosa, yo tenía mucho miedo de, digamos, como que repetir las mismas cosas o los mismos patrones o estar en una situación, en una relación que me hiciera como tanto daño como lo había recibido anteriormente. Entonces, literalmente le hice una investigación FBI. Y cuando él me empezó a escribir al principio, yo le escribía a todas mis amigas, porque él conocía a muchas personas, por lo que nos habíamos conocido en una campaña para caballeros y habían estado demasiados modelos de todas partes de Colombia. Y yo en ese momento, como estaba tan afectada, digamos, emocionalmente por esa relación anterior, yo no me sentía suficiente. Entonces yo dije, de tantas mujeres que conoció, tan bonitas, tan talentosas, no sé, con cuerpos, mejor dicho, espectaculares, me escribió a mí para una cita. Entonces yo en ese momento como que no me sentía tan merecedora de que él estuviera como buscándome o queriendo algo serio conmigo. Entonces me puse en una investigación y empecé a escribirle a todas las amigas que de pronto hubieran tenido contacto con él y les decía, él les escribió o las invitó a salir, o conoces si de pronto alguna amiga tuya la invitó a salir también. Y así todo el tiempo me la pasé hasta que empezamos a salir, o sea, fue muchísimo tiempo. Y había gente que me escribía como, ay, ¿estás saliendo con el de para caballeros? Y yo, sí, ¿por qué? Dime. Te ¿Qué escribió. tienes por contarme? Entonces todo el tiempo estaba como en esa prevención, como algo va a pasar, alguna me va a salir con que también la invitó. Entonces como que estaba medio loca al inicio. Y una vez que estábamos como tomando, no sé si esto sí lo sepas, no sé si te lo conté, pero estábamos tomando y estábamos esperando el Uber afuera de la discoteca. Entonces él estaba súper mal y se me apoyaba así como, amor, no, estoy súper mareado. Y yo, ven, préstame tu celular. Ah, La verdad no. me acabo de Apunten ahí, enterar. niñas, la vida confiable. Después de 9 años, Sí. sin dar cuenta. Hasta ahora me Yo enteré. creo que eso nunca te lo había dicho. Entonces, y yo te dije, préstame tu celular para yo revisar que venga el Uber. Entonces yo lo mandé en la parte de adelante para yo irme atrás haciendo toda mi investigación completa. Entonces él se fue en la parte de adelante y yo atrás, y yo en el celular del bus, porque lo sostuve así para que no se me bloqueara, porque yo no sabía la contraseña. Mientras él se subía todo, yo con el dedito ahí en el Ay, celular. no. Ay, No se no. apague la Qué pantalla. misión, o sea, qué Sí. misión, qué misión. Yo, Dios mío, que no se me vaya a apagar la pantalla. Yo medio lo movía, yo no, súbete, tan, tan, tan. Y yo ahí atrás, mientras llegábamos hasta la casa, porque ya vivíamos juntos, nos fuimos a vivir juntos muy rápido, como a los 3 meses. Entonces yo empecé toda mi investigación, Instagram, TikTok, WhatsApp, tan, 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 y no encontré nada. Hasta que yo dije, ¿qué es? Pues, ¿qué estoy buscando? ¿Qué es esta locura? Porque estoy, como yo le decía a él, que a veces veía o quería buscar en él una persona que él no era, porque Uf. tenía un pasado y tenía una relación anterior que me había hecho sufrir tanto que yo decía, puedo ver esa persona reflejada en muchas otras.
pero yo dije, tengo que darle la oportunidad y la tranquilidad de que él sepa que es una nueva relación, una nueva vida, un nuevo camino, y pues que si me vuelvo a equivocar, pues que sea porque son cosas diferentes y no porque estoy viendo en él otra persona que no es. Uf, Entonces no total. encontré nada y Y aquí Ya, estamos. aquí estamos. O sea, mujeres 1, hombres 0. No se dio cuenta que se había revisado el celular, entonces buena técnica. Tía María. Pero Lo tenía tampoco lo tenía muy eso. guardadito, ¿no? Sí. ¿Y No se tú? puede tomar unos tragos. ¿Y tú, mi bro? A ver, no, realmente tampoco creo que sea como secreto, o sea, no creo que sea un secreto para ti, pero como que cuando nosotros comenzamos a salir, yo sí venía de un buen tiempito viviendo solo, pero así solo pues en el apartamento, y uno viviendo solo como que desarrolla ciertos hábitos y Mañas. como, sí, se pueden decir mañas, y como también como fobia a compartir ese espacio, ¿no? Como, Ok. como de pronto de que yo soy de esas personas que ama estar solo, ¿no? Incluso aún hay veces, o sea, para que me entiendan, una vez al mes, por ejemplo, nosotros decimos como que Tata me dice, amor, voy a ir con Sofi a visitar a mi mamá. ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a ir con nosotras o quieres ir a alguna? Yo digo, no, tranquila, yo me quedo ahí. Y es como un momento, no es que digamos, una vez al mes te dejo solo, no porque muchas veces yo también digo, yo voy, sino que literal hay veces que digo, no, dale, yo me quedo. Y entonces, sea viendo televisión o que sea, como que es un tema de que hay gente que tiene energía social full. Yo soy de esas personas que más bien se le va como acabando. Y me acuerdo que una de las cosas que yo, en ese momento cuando comenzamos, yo pensaba, pucha, ir con alguien, yo decía, eso es muy teso, yo Todos decía, los ¿no? días verla. Levantarse y todos los días ver a la persona, pero también yo decía, bueno, entonces uno se tiene que arreglar todo el tiempo, pues arreglar no en el sentido que yo sé que no se compara a cómo se tienen que arreglar las mujeres, pero me refiero como un estar bien vestido, lo que sea, pero obvio, porque nunca había vivido con nadie, pero Ajá. a medida que ya íbamos, obviamente, conociendo más, todo ya, ahí fue. O sea, Ya. es como ese miedo a perder la libertad también y la privacidad y el Pero yo pensé tiempo. que ibas a contar todo lo que hacías. A ver, Cuente, no, ya Cuente, cuente, ya cuente. Yo cuente. pensé que iba a contar ese secreto. ¿Qué? ¿cuál? Que se iba para el banco todos los días, casualmente. Ah, más raro, ¿ma? Es No, que- me decía, él, o sea, es que empezamos a vivir juntos y ya era como cada uno trabajaba desde la casa. Entonces era como todos los días nos vemos, todos los días nos vemos. Y para mí es muy normal porque a mí me gusta hablar todo el tiempo y soy más sociable, un poco más sociable que él. Pero él Muchas todos los gracias. días, sí, él todos los días como que se levanta y como, ¿de qué le conversó hoy? ¿De qué? Entonces todos los días me dice, ay, yo tengo que ir a hacer unas vueltas. Y yo ya le decía, yo, tienes que ir al banco. Pero yo sabía que era mentira, sino que él necesitaba como salir y respirar, como no estar todo el tiempo con alguien en la casa. Y ya después ya se acostumbró a mí. Es que, ¿sabes qué? Nosotros como que, y eso también fue bonito, eso fue como muy orgánico, porque nosotros no dijimos a partir de tal fecha vamos a ir juntos, sino que fue lo típico que comenzaba, Se le quedó no un sé, cepillo. exacto, iba una Que cada noche, 8 luego días y ya, luego ya no cada exacto, 8 días, sino ya se entonces día quedaba por todo el medio. fin de semana y así hasta que ya de repente estábamos Ya viendo. empezó a llevar las cosas y pasó acá. Exacto. Y ya todos los días levantándome y yo viendo a alguien ahí en la sala. Tal cual, sí. Hasta que ya no. ¿Cómo comenzó la historia de ustedes dos? ¿Cómo fueron esos inicios? Pues nos conocimos por una, ¿qué era eso? Como una convocatoria Una campaña expectativa. para un ebook que íbamos a sacar, pues que Edu iba a sacar en su momento para caballeros. Entonces estaban reuniendo muchísimas modelos a que hablaran así en entrevista sobre qué les gustaban a los hombres, qué no les gustaban, para todo ese material De sacarlo hecho, era muy tipo podcast. O Sí, sea, eran ok. así, sentadas, haciéndoles preguntas para montar todo eso en redes. Ok. Y en ese momento, o sea, cuando yo llegué, estaba, por ejemplo, modelos como Laura Sánchez, o sea, modelos ya súper famosas. Incluso cuando yo también recibí la invitación, yo me quedé como, porque yo había empezado en redes sociales y haciendo videos y cosas así. Y empezaron a escribirle a mujeres que tuvieran como más de 20.000, Sí. así. Y en ese un día, entonces, él ya me había escrito
que me escribió por la página de Morí de Risa, que en ese momento era una cuenta como de 7 millones de seguidores, y yo decía, ay, no, fue puchica, ay, la oportunidad de la vida, no puede ser, yo qué es esto. Y entonces me dijeron, es para una campaña, para caballeros, tal. Pero yo siempre me imaginé que la persona que estaba detrás era como un señor muy, muy viejito. Entonces yo dije, bueno, pues voy a ir a hacer la campaña, y porque veía que estaban muchas modelos famosas, todo. Cuando ahí lo conocí, me dijo, ay, Eduardo Flores, yo, hola, ¿cómo estás? Está normal. Según él ya se había enamorado de mí desde antes Ya la de tenía analizada. sí. Y ahí empezamos a charlar. Entonces yo al otro día, después de ese evento, pues que habían muchas mujeres y de todo, yo le escribí como, ay, ¿será que tú me puedes mandar las foticos pues que me tomaron ese día en el evento, no sé qué? Porque el medio es un número personal. Entonces más desconfianza me daban varias cosas, como medio es un número personal, hay muchas mujeres, esto puede ser algo repetitivo. Y ahí cuando ya me empezó a escribir, me dijo como, porque yo lo veía súper callado, o sea, todos los demás eran como, sí, como muy habladores y ay, venga, y que le sirvo y que le doy un bomboncito, muy como normal. Y él sí muy callado y me miraba hasta serio, y hasta en un momento me regañó y todo porque yo me equivoqué en una cosa que tenía que decir, y yo, Es que y yo como que pensaba por dentro de mí como así, a mí me gustan los hombres así, no que sea el que le lambonea a todo el mundo Ajá. ni nada. Y yo dije, ve, está como interesante que me regañe. ¿Y tú qué viste en ella en ese momento? O sea, ¿sí la habías visto desde antes o ese Sí. primer momento fue netamente laboral? ¿Cómo fue eso? No, o sea, la verdad por redes ya la había visto y obvio físicamente me encantaba. Sería, digamos, mentira decir que en ese momento ya algo de su personalidad me había enamorado, porque literal nos conocimos ese día. Pero sí, obviamente físicamente me encantaba y me encanta. Y ya después sí fue, eso fue lo que realmente a mí me pareció como mucho más bacano del inicio de lo de nosotros, y es que como que yo sí había hablado muy seguido, todo el tiempo como que me hacía reír. Normalmente uno como que siente que uno tiene que tener esa, ¿cómo se llama eso? Como esa parte activa en la conversación, como venga, no sé, hacer reír, lo que sea, ¿sí me entienden? Como cuando está conociendo a alguien. Y en este caso era Tata la de los chistes, entonces yo decía, ya la paso muy bacano con ella. Sí, me Y- encanta. Bueno, muchachos, Él es tan divertido. háblenme de cómo una relación y en todo el tiempo que llevan han podido construir un impacto que están teniendo ahora. ¿Cuánto me dicen? 20 millones de seguidores en todas las cuentas. O sea, ¿cuál fue ese paso a paso? Porque obviamente a nivel empresarial es una cosa, pero a nivel empresarial con mi pareja, eso es otro trabajo. ¿Cuál fue ese engranaje o qué fue lo que hicieron ustedes para poder hoy estar donde están? Pues yo creo que ha sido, primero que nosotros desde el inicio, como dice Edu, desde que empezamos a salir, como que tuvimos mucha química en muchas cosas. Y nos gustaban casi las mismas cosas, o sea, estábamos en el tema de las redes sociales, a mí me parecía súper chévere lo que él hacía con comunidades, que hacía, digamos, como eventos y daba charlas sobre cómo la gente podía crear, y que era el camino, digamos, que en ese momento yo quería empezar, porque yo estaba estudiando en ese momento comunicación y periodismo. Entonces dije como todo este medio, todas esas cosas a mí me encantan. Entonces conectar con alguien que también le guste, que viva de esto, porque yo cuando lo escuchaba decir, no, es que las redes sociales me dan esto, y yo decía, pucha, ¿cómo así? Y uno ahí que lo tiene ahí como de hobby, yo decía, no, enséñeme, explíqueme qué es esto, de qué se trata. Y ahí de esa, digamos que de esa relación empezó como nuestro primer fruto, que fue para Damas la Oficial, que salió de esas comunidades, digamos, grandes que él tenía, porque él tenía pues la de para caballeros, pero no había una como para mujeres. Entonces, digamos que se nos encendió el bombillo, tú tienes para caballeros, yo tengo para damas, y ahí empezó todo el tema de publicidades, de eventos y en marcas, y digamos que ser como esa cara para mostrarle a la gente de crear marca personal. Pero después de todas esas comunidades ya se vino un tema ya más de empresa, entonces empezamos a decir como, bueno, tú eres bueno en esto, estrategia, yo soy buena en esto, entonces yo me encargo de esa parte. Obviamente no ha sido fácil, porque sería mentiras uno decir, no, sí, desde el inicio dijimos cada uno lo que hace, porque muchas veces uno quiere no meterse en el negocio de la otra persona o en lo que hace la otra persona, sino que uno a veces siente
que uno lo haría de otra forma diferente. Sí. Ujú. Entonces, eso es a veces también como no desconfiar de lo que hace la persona, sino como uno diría, pues pucha, pero no, yo hubiera hecho esto, yo amor, pero no, ¿por qué no le dijiste que tal cosa? O el amor, ¿por qué no hiciste? Entonces ahí empiezan como los rocecitos. Pero digamos que a lo largo del camino hemos tenido como muy claro qué nos gusta a cada uno y en qué somos buenos cada uno para no estar como en ese choque de... Sí, yo creo que ha sido un aprendizaje muy, muy interesante, sobre todo en lo que es el crecimiento de una empresa, estar así en pareja, no tanto o sea, cada uno tiene su rol, como dice Tata, cada uno se encarga de una cosa, pero uno a veces puede ser, no sé, que el ego lo traicione y uno diga, no, es que yo soy muy bueno en esto, entonces resulta que a mí me salió muy bien esto, luego la volví a romper con esto, entonces uno dice, no, es que yo ya soy el putas para eso y mentiras, que uno todo el tiempo está aprendiendo, todo el tiempo, uno es un eterno aprendiz. Y por ejemplo me ha pasado que yo veo, no sé, mucho talento en una persona, talento más como técnico. Y yo le digo a Tata, no, es que con él, ese marica hace esto y esto, pum, es un teso para esto, tal cosa. Y Tata me dice, pero no confío en él. Y yo, por dentro del principio, soy como, pero eso qué importa. Vean, O sea, esas han sido Sí, ella siempre nuestras tiene razón. mayores Sí. peleas. Esa es la vuelta, como que uno sabe que ella siempre tiene la razón. Sí, porque y después ese le dije. sexto sentido. Ay, papá, justamente estaba hablando mi esposa y yo de eso. Pues teníamos en el carro. Una persona que ella me dijo, no, amor, con él, no le va a dar. Y yo, amor, hágale. Dicho hecho. Y yo, ¿usted se acuerda que se lo dije? ¿Sí? Sí. No, yo ni siquiera tengo que decir eso. Él me dice, Amor, ¿sabes amor, qué? tenías razón. Ay, Y yo siempre, no. esas han sido nuestras mayores como peleas en el ámbito En la empresa, sí. laboral, porque yo siempre soy como, no quiero trabajar. Y él me dice, ¿pero por qué? Pero si es muy bueno en esto, yo sí, pero no es una buena persona. Pero amor, eso a nosotros que nos importa, yo sí importa. Si alguien es bueno o malo en lo que hace en su vida privada o en lo que le hace a su familia o a su esposa o a sus hijos, ¿qué le hace pensar a uno que va a ser bueno Total. con uno? Y más en los negocios que todo el mundo está mirando es qué agarro yo y qué hay de beneficio para mí y no estoy pensando en los demás. Hubo un caso, ya que me decían ahorita que en este podcast han hablado también hasta infidelidades y eso. Justamente una persona que trabaja con nosotros, Tata me había dicho como, mira, si él es capaz, porque obviamente pues la persona tenía confianza conmigo y me contó. Y bueno, mentira, seamos honestos, es que no quiero que después, mejor sin nombre ni nada, pero seguro Sí. cuando yo cuente la historia ya van a saber, si lo ven, van a saber que estamos hablando de ellos. Pero el caso es que la novia se enteró y la novia también era parte del equipo. Ah, O sea, los dos, él ok. era mi socio y ella estaba dentro del equipo. Cuando se entera, obviamente entera a todas las niñas porque trata de ser amiga de ella. Todo, entonces como que se genera un ambiente súper tenso y como que nosotros, digamos, los manes, estábamos sanos porque estábamos por allá arriba cuando, ¿qué pasó? No, ¿qué Tata? Que se enteró de esto, que el otro, lo que sea. Y nosotros como, uy, pero yo le decía a Tata, pues, amor, eso es como un tema personal de ellos, eso no tiene por qué afectar la cosa acá. Y Tata decía, no, que si él es capaz de hacerle eso a la pareja, puede el día de mañana traicionar o a ti A o a la la persona empresa. con la que se acuesta todos los días. O sea, Total. imagínate tú cerrar los ojos y saber que al lado con quien duermes es tu peor enemigo. Total. O alguien que todo el tiempo está mirando cómo traicionarte o qué escribirle a otras personas o cómo engañarte o si esta se va para donde la mamá porque eso era lo que ella hacía. Entonces yo voy y me veo con tal vieja y le oculto eso. ¿Qué puedo Sí, esperar de que total. sea conmigo? Y dicho y hecho, luego vimos como no, esta persona está como trabajando en otra empresa también haciendo como... pues, También les o sea, estaba haciendo infieles. sí. O sea, también tenía toda la razón con eso. Estaba cometiendo la misma infidelidad. ¿Cómo ustedes manejan, viendo pues que tienen como personalidades súper diferentes y que nos cuentan que tomaron la decisión de irse a vivir juntos súper rápido? ¿Cómo fue ese proceso? O sea, tú llegaste a la casa de él y en algún momento tuvieron un acuerdo como, no, mira, es que yo necesito mi espacio para airearme en un momento, o mejor, no sé, casi no hablemos, o si me pongo raro, entiende esto. O sea, ¿cómo se maneja eso? Construir Porque, esos acuerdos. exacto, porque pues finalmente uno como mujer encontrarse con una persona así, pues es como, ¿será que
¿será que le estoy incomodando? ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que no le gusto? ¿Será que, por ejemplo, que se iba todos los días en la tarde a otro lugar? ¿Será que se está viendo con alguien? Entonces, pues finalmente esa es la personalidad de él, para él es como su momento, pero uno como mujeres, Dios mío, está pasando lo peor conmigo. ¿Cómo manejaron ese proceso? ¿O simplemente se fue dando en la relación? ¿Cómo fue eso? Pues fue muy charro porque mira que al inicio una de las cosas que a él más le aterró fue que una vez yo me quedé durmiendo en la casa de él y literal me levanté y yo dije, esta casa está muy desorganizada, pero porque a mí me gusta mucho el aseo. Entonces yo dije, me voy a poner a barrer y a trapear. Cuando él entra por la puerta y me ve con un chonguito así, y yo con la escoba, yo, hola, ¿cómo estás? Y se quedó. Como, yo creo que él dijo, pucha, ya esta vieja me invadió. Ya no hay marcha atrás, ya no hay marcha atrás. Ella ahí lavando baños. Ya ¿Qué marcó, más, amor? ¿Vieron? ya marcó la escoba, o sea, ya te trajo trapos nuevos. No, yo le vi esa cara de espanto. Pero yo le dije, como, ay, no, hay mucho desorden y te quería ayudar un poquito para que la casa no estuviera tan desorganizada. Y sí le vi esa cara, o sea, yo lo vi pálido. Pero yo también entendí porque él en un principio, él todo lo quería hacer conmigo. Entonces, cada fin de semana, hagamos esto, veámonos. Yo nunca sentí que fuera falta de interés, pero sí conocí desde el inicio como su personalidad, aunque al principio pensé que era una persona extrovertida por lo que tenía las cuentas y las páginas. O sea, es que nadie cree que sea el de las cuentas porque es una personalidad completamente distinta. Pero sí sentía que era, incluso a veces todo el tiempo me decía, ¿cómo no salgamos los dos solos? Y normalmente cuando uno empieza a salir con alguien, siempre quiere estar con todos los amigos, con todo el mundo. Y a mí me había pasado eso en relaciones anteriores, que casi todos los fines de semana eran con amigos de él y con gente, y como si uno sí estorbara o uno sí, digamos, como que hablo con esta persona. Mejor que haya más gente para que sea más divertido, pensaba uno en esas relaciones. Pero él siempre quería era estar solo conmigo, vámonos al cine, o siempre eran planes tranquilos, a veces íbamos de rumba, pero siempre era como que yo sentía que él quería que la atención fuera hacia mí. Entonces nunca pensé al inicio que se fuera porque yo le incomodara, sino porque él sí necesitaba su espacio. Incluso lo que hacemos ahora de que una vez al mes, yo lo sé porque yo sé que a él le relaja muchísimo eso, pero a mí me relaja mucho, por ejemplo, ir a estar con toda mi familia y hablar pendejadas con todos ellos y que Sofi, por ejemplo, esté jugando con sus primos. Eso para mí es algo diferente de distracción que hacemos todos los días. Pero él, por ejemplo, acostarse a ver una serie o ver televisión, también lo necesita. Entonces siento que desde el principio como que le he aprendido a leer mucho la mente y él a mí también, de saber qué nos gusta y o sea, qué espacios necesitamos. Y digamos que en acuerdos como tal, o sea, como al principio era más que todo lo del aseo. Yo le dije, "Ay, a mí me gusta mucho hacer aseo", porque él siempre, como vivía solo, contrataba a una persona. Yo le dije, no se preocupe, no contratemos a nadie. No se preocupe, yo puedo estar todos los días. Yo me encargo. Contrátame, yo me quedo aquí con esto. Yo le decía como, no, a mí me gusta hacer las cosas de la casa, no sé, no te preocupes. Y era como, bueno, sí, igual él fue el que me propuso también que fuéramos a vivir juntos, pero también sé que al inicio le dio duro porque, pues, o sea, uno vivir solo. Yo, por ejemplo, no sería capaz de vivir sola. Siento que no es mi personalidad. O sea, no me gustaría acostarme todos los días sola, levantar, no me da. Pero él, pues era su vida, llevaba muchísimo tiempo así. Imagínate ya compartir con alguien que aparte habla como una lora todos los días y que él era todo calladito todo el tiempo. Entonces, claro, es como un golpe y un cambio que igual tuvimos que hacer los dos. Y a veces, digamos que él me decía, amor, voy a trabajar en el estudio. Todo el día se encerraba en el estudio. Y yo, tranquila, haciendo mis cosas también. O sea, yo sabía que no era personal. no era personal, Muy sí, importante tener eso era claro. su forma de ser. Es que, ¿sabes qué? Coinciden, o sea, como para dar el contexto, coincide con que realmente era, o sea, yo nunca, de verdad, nunca había ido con una novia, ya había tenido un noviazgo anterior de varios años, ¿cierto? Pero era como que uno tenía en su mente, bueno, somos novios, nos vemos que para salir y toda la vuelta, pero no como vamos a ir juntos. Entonces venía de una época de vivir solo, que de hecho el año, o sea, yo llevaba 2 años viviendo en ese apartamento, pero el primer año fue con amigos, o sea, habíamos 3 amigos ahí, bueno, ya después ellos fueron, yo les dije, yo me quedo, y estaba ahí, y cuando nos conocemos, entonces es ese momento, no es solo de
voy a dejar de ir solo y comenzar a ir con una persona, sino como de uno estar reflexionando como, bueno, si voy a hacer esto no es para que en unos meses ya no estemos juntos. O sea, de uno decir, aparte, en ese momento tenía 29, era como decir, pucha, yo ya estoy entrando a la Hay que ponernos serios. Ya soy adulto, sí, exacto. Entonces, como estaba todo ese tema de decir cómo es vivir con alguien, todo, porque uno igual también piensa como bueno, ¿qué tal que el hecho de estar conviviendo todos los días, todo el tiempo, dañe más bien la relación? Porque ese era un susto, pero no, la verdad sí nos fue súper bien, gracias a Dios. Y antes, yo de hecho, cuando amigos me preguntan y eso, porque dicen, huevón, ¿cómo así que a los 3 meses? ¿Qué es esa locura? Y digo, parce, es mucho mejor. Tomen la decisión, arriesguense, váyanse a ir juntos, es mejor. Si no van a ser compatibles, háganlo de una. Lo mismo que tú Total, dices. yo digo exactamente lo mismo. Nosotros al segundo mes también nos fuimos a vivir juntos porque yo digo exactamente lo mismo. O sea, uno porque tiene que esperar años para decir, venga, tomemos la decisión, porque si uno toma la decisión después de 3, 4 años, pierde 3, 4 años. Es mejor que no funcione de entrada. Sí, y uno porque ya ay, no, sabe. que es que no me Total. gusta No, su personalidad, que es que resulta que hay días que le gusta estar a solas y resulta que a mí me gusta estar todo el día acompañada y 3 años ahí solamente conociéndose el fin de semana y ya cuando Claro. empiezan a convivir deciden, nosotros hemos conocido personas que Ay, me pasa han llevado 5 años de noviazgo, se han casan. casado Y y ya. a los 2 meses y nosotros no. Como tu tío, ¿no? Ujú. Dios mío, y uno dice, ¿cómo Saludo uno, para el tío. uno como a los 2 meses de casarse, después de 5 años se divorcia? Pero es por eso, o sea, realmente la gente le da mucho miedo el compromiso, pero yo siento que a uno le tiene que dar más miedo invertirle tanto tiempo a una persona Ay, sí. y luego darse cuenta que es que no me gustan sus hábitos, no me gusta su personalidad, su mentalidad, no me gusta cómo se comporta, no me gusta cómo me trata, no me gusta que no tiene tiempo libre en la semana para mí y todo ese poco de tiempo que le invirtió ahí. Innecesario. Pues no Claro. innecesario porque uno siempre crece, pero pues se pudieron ahorrar un montón de tiempos para conocer y vincularse con alguien que sí estuviera disponible. No, y no solo eso, cosas tan básicas de que yo he escuchado, por ejemplo, amigas que no, es que no puedo con que no baje la taza del baño. No, es que no puedo con que deje la ropa en el piso. No, o sea, cosas que a uno le parecen insignificantes. Por ejemplo, él es muy organizado, pero digo, en general, muchas personas que les pasa que hay cosas con las que no pueden vivir, o que ronca, o que, no sé, Claro, cosas si se enteran básicas. después, Como falta de tolerancia con cosas muy chiquitas. Exacto, con cosas demasiado pequeñas que uno dice, o llega a un acuerdo, o si usted definitivamente dice, no, es que yo no puedo ver que todos los días tú, no sé, dejes el pantalón en el piso, pues no. Total. Ahora que nos estaban contando que ustedes se conocieron pues en una etapa laboral y tomaron la decisión de unirse, ¿cómo fue ese proceso? En algún momento ustedes se sentaron a hablar y esto lo vamos a hacer en conjunto y nos vamos a volver unos socios y tenemos un sueño en común porque vamos a hacer esto y esto y esto, o simplemente tú viste en ella la posibilidad de potenciar otra línea de negocio, es como que todas tus cosas aparte y pues si necesitas apoyo aquí estoy, o cómo hicieron ese engranaje, porque pues finalmente aunque los dos ya venían con sus redes, tú ya llevabas unos pasos más adelante, entonces también tener esa humildad de ven, yo te agarro aquí de la mano, te potencio también y juntos crecemos. ¿Cómo fue ese momento? sabes que lo que siento que hicimos como al principio en ese sentido que hizo muy buen match es que ambos de todas formas ya estábamos en redes. Tata de hecho venía como en un momento de crecimiento como muy orgánico, como que le estaban llegando seguidores todo el tiempo y me decía, no, es que a mí ya me están, no sé, pagando tal empresa, me paga una pauta. Entonces yo le decía, ay, mira, pero cóbrales tanto, porque tal, como que comenzamos a hablar de eso y fue cuando ya después ella me dijo, ven, yo te puedo ayudar con tal cosa y me encargo de tal cosa y como que ya realmente ya en el momento en que nace para damas, ya Tata igual estaba dentro de la operación de la empresa, ya sabía cómo funcionaba, entonces fue más bien pensar, claro, como, o sea, yo moría de risa. Luego para caballeros, pero de alguna forma todo eso venía de un gusto personal también de decir yo quiero tener una comunidad de millones de personas, gracias a Dios así fue, pero porque me gustaba también hacer eso. Obviamente yo no era el que editaba y publicaba todo el tiempo, ya había gente ahí contratada, pero la visión de decir, venga, no hay un espacio para las mujeres, yo nunca la habría tenido, porque yo pensaba, no, pues yo o sea, como yo hago lo que yo sé hacer, y quien vio esa oportunidad y fue Tata, ya ahí se expandió el negocio. Y en algún momento en ese proceso,
tuvieron etapas donde sintieron que lo iban a perder todo o pasaron por alguna quiebra o Dios mío. O a punto de que la relación como que, por el trabajo se estuviera en declive o es que siento que no nos estamos entendiendo. O sea, en ese proceso de convertirse en socios, porque finalmente ya son socios, tener una relación, ¿cuáles fueron esas adversidades que ustedes tuvieron que sobrellevar? Ser papás también, porque luego eso es ser otra papás. responsabilidad. Sí. Pues de hecho, justamente al principio, cuando estábamos comenzando, hubo un momento como, no de una quiebra, pero porque gracias a Dios, pues las páginas igual se vuelven una máquina de producir dinero. Entonces, si no te han quitado eso, está el negocio. Pero una contadora literal, yo de inocente, yo le había dado los tokens de las cuentas bancarias, todo el caso. Y además ya la persona estaba en remoto, o sea, ella trabaja en otra ciudad, nosotros estamos acá. Cuando no, pues nos robó prácticamente. Pues como que todo. Nos enteramos porque nos llamaron del apartamento donde vivíamos que nos iban a reportar porque se debían 4 meses, 5, 4, de arriendo. Ella era la encargada de todos los pagos, arriendo, todo. O sea, se le delegaba y cosa que no, ahí obviamente uno aprende que eso no se hace. Pero la verdad yo siento que como pareja emprendedora trabajando juntos, esa etapa realmente de todo el tema que fue comunidades, orgánico, luego como la pandemia y todo eso cuando lanzamos nuestro primer infoproducto así todo, realmente esa parte fue entre comillas muy tranquila, porque éramos los dos operando desde casa y obviamente habían socios, colaboradores, todo, pero todo estaba en remoto y teniendo las comunidades como que realmente era como que ellos eran parte del equipo, o sea, trabajaban para la empresa, pero nosotros manejamos la operación pues desde la casa. Los retos siento yo como socios, pareja, socia emprendedora fue ya cuando aperturamos oficina en WeWork, porque ahí, ¿qué pasa? Pasa justo como el ejemplo de lo que le comentábamos que pasó con la amiga de Tata que trabajaba ahí, que era novia, bueno, ya lo que les contamos, pero además otro tipo de cosas que no sé, por ejemplo, lo que les decíamos, a mí me parecía que tal persona valía la pena tenerla, pero Tata decía no confío, entonces es cuando comienza a aparecer todo un, ¿cómo decirlo? Como un montón de gente que también estaba en el equipo, que ahí comenzamos a ver, bueno, tú tienes este rol, yo tengo este rol. Como choque de liderazgos. Exacto. Y es el momento donde, como les digo, yo aprendí mucho porque yo, de alguna forma, para mí todo el mundo tenía buenas intenciones. Como que la inocencia no es, no, pues ese man es un bacán y vamos Me pasaba. y Tata era como que la que veía esas cosas. Sí, yo creo que, yo también siento que, porque ni siquiera la quiebra cuando estábamos en remoto, pues como que nos afectó porque las cuentas seguían produciendo, entonces fue como, listo, pues volvamos a empezar, pero todavía había, o sea, en ese momento la publicidad todavía estaba muy en auge. Y cuando pasó pandemia, en pandemia sí que más, porque todo el mundo quería era publicidad porque pues no tenía nada abierto, entonces necesitaban a que los vieran. Entonces digamos que como que obviamente nos afectó y de ahí en base a eso fue que yo también empecé como a tomar algunos roles dentro de la empresa porque pues él ya tenía empresa hace mucho tiempo. Entonces yo le decía, amor, yo te ayudo con la publicidad. Entonces yo me encargo de vender la publicidad y hago esto y hago lo otro. O sea, siempre como buscando ayudar o ayudarnos en diferentes áreas. Entonces estás muy ocupado en esas cosas, yo me puedo encargar de estas otras. Pues ya tenemos vendedoras y todo eso, pero siempre era como hagámoslo entre los dos. Como más desde la parte de organización, porque como a él le entra la plata, él decía, esto está funcionando porque hay plata. Entonces uno era más como en la parte, listo, tenemos que organizarnos, eso es una empresa, hay que poner a alguien que venda eso, hay que poner a alguien, entonces más como organizarnos en la parte en administrativa. General, exacto. Pero cuando entramos ya a una oficina física, que es que al inicio tuvimos tuvimos un tiempo en el que habían presencialmente más de 40 personas y personas en las que yo solamente por verlas o por, no sé, uno que ese sexto sentido que tiene como mujer, no hubiera probado ni la mitad, por así decirlo. Entonces él me decía como, no, amor, es que él es bueno en eso. Entonces yo era, amor, pero es que no es buena, pero es que mira lo que dijo, pero mira. O a veces chocábamos porque yo, como se lo he dicho, que ya he cambiado mucho eso, yo siempre lo he visto a él como la persona que tiene que resolver todo. Y no solamente el que tiene que resolver, sino que a veces también lo he visto como el responsable de todo o el culpable, por así decirlo, como él me lo decía a veces.
Y era que yo en una reunión escuchaba que alguno decía un comentario machista y yo le decía, ¿sí ves cómo vamos a tener esa persona en nuestro equipo? ¿A ti qué te está pasando? Tal. Y él me decía, pero ¿por qué es mi culpa lo que esa persona haga o diga? Y yo, porque lo tenemos en nuestro equipo, o sea, amor, pero entonces lo vamos a despedir porque yo sí. O sea, literalmente yo por un comentario despediría a todo el mundo. O sea, yo le decía, pero es que eso demuestra su personalidad. O sea, si es capaz de dar un... O por ejemplo, digamos que los dos siempre, digamos, hemos sido líderes y lo que sea. Y siempre era como, no, alguna persona decía, no, pero es que yo voy a esperar que me dice Eduardo. A mí eso me ofendía en el alma porque decía como, o sea, amor, imagínate que no está teniendo en cuenta mi opinión. O sea, para mí esta persona no debería estar en la empresa. Ok. Entonces era como un tema no de ego, por así decirlo, sino porque yo decía, ¿por qué esa persona no percibe o no ve en mí las cosas, digamos, que nosotros hemos hecho juntos a lo largo del tiempo cuando apenas llegó hace un mes o 2 meses a nuestra empresa, por así decirlo? Me ha pasado, Mm. ¿cierto? ¿Y cómo lo han gestionado? O sea, aquí les hago la otra pregunta. ¿Cómo a qué parte de esa identidad de cada uno tuvieron que renunciar para mejorar esos aspectos y fortalecer no solamente el negocio y la empresa, sino también la relación? Te pongo un ejemplo de uno de los que decías ahorita. Como nosotros estábamos acostumbrados a trabajar, como les decíamos, desde la casa, como que el equipo colaborador era como a la hora del té se volvían contactos en WhatsApp, como que o de vez en cuando los Zooms y eso y ya. Pero cuando está toda esa energía así, ejemplo, en una reunión que hubiesen, y aparte muchos pelados apenas en los inicios de sus 20s, entonces había, no sé, 10. Y entonces hacían comentarios o hablaban de viejas, porque pues sí, estaban en su edad de estar saliendo cada 8 días. Claro, y ese es el tipo de cosas que Tata decía, amor, pero ¿viste qué tal? Y fue como el momento de decir, bueno, hay energías como de, primero que realmente el espacio laboral se vuelve también para la gente su espacio social, porque llegan ahí a hacer amistad, todo, y más en esto que es que en las épocas de lanzamiento no teníamos horario. O sea, literalmente era todo el día ahí y si se hacían las 3 de la mañana, que porque estamos así grabando o algo, se hacían las 3 de la mañana. Entonces se ponían a hablar, lo que sea, pero sí llegaba el punto en que yo le decía, eso fue algo que ellos conversaron o lo que sea ahí, porque y ese fue el tipo de cosas que Tata dijo, bueno, como que ya entiendo que eso no es tu culpa, porque claro, igual como uno sí es el líder, pero uno no es dueño de nadie, o sea, cada quien tiene su propia voluntad. Y ese fue el tipo de cosas que del lado de ella también como que entendió, pero también de mi lado entender como, y sí que lo he aprendido y es una de las cosas, como les decía, que ha sido un error bastante costoso, pero se ha aprendido, y es hacer caso a ese instinto. Como ejemplo, no siempre son cosas tan negativas o de que alguien sea infiel o haga cosas, sino que a veces es una persona que, por ejemplo, yo no noto, pero Tata sí, que le incomoda el liderazgo de uno. Por ejemplo, Tata me decía, a esa persona no le gusta que tú seas el líder del equipo. Y se le nota y no sé qué. Yo decía, sí, yo no. Y Tata hacía la que hacía. Entonces, como que lo que yo siento que lo que yo aprendí y lo que he aplicado a partir de todo este aprendizaje es escucharla mucho más en eso y efectivamente Brutal. que ambos nos demos como ese espacio. Me encanta. Brutal. ¿Y tú qué sientes que has tenido como que cambiar para ser como ese pilar también en tu empresa como líder y que la relación también se sostenga? Porque obviamente cuando uno conecta con la pareja, uno viene con un montón de resabios del pasado, con un montón de cicatrices emocionales, vos que estabas solo, como que venga que yo soy el que soluciono, yo soy todo, entonces a veces uno se metes en la nube, es que yo puedo, como que tus comentarios no, yo tomo la decisión, entonces como que cada uno sí tiene que renunciar a ciertas cosas para poder hacer partícipe la relación y la empresa. ¿A ti qué te tocó como sacrificar o cambiar o transformar? Pues yo creo que desde el inicio era que yo me acuerdo mucho que una vez pues estábamos como peleando y él me dijo una frase que a mí me cambió mucho en ese momento y así mirándome a los ojos, que todavía me da como sentimiento, que me dijo, tú estás viendo en mí a alguien que no, pues que yo no soy. Y yo me puse a pensar en todas las cosas que había hecho anteriormente, de esculcarle el celular, de buscar con amigas, de no sé, de mirar si él había tenido algún error
Y dije, sí, estoy esperando que pase algo malo, pero no lo estoy viendo en él, sino en otras cosas que había vivido. Y siento que eso ayudó como a transformar mucho la relación y a que yo cambiara y dijera, sí, es otra persona, es una oportunidad nueva, es algo distinto. Y como que empezar a cambiar ese chip que yo tenía de engaño, traición, todo, para poder empezar como otra vez a confiar en alguien. Y también que digamos que en lo laboral, como uno viene como digamos como con esas marcas del pasado de que a veces las mujeres no son suficientes o no podemos liderar o no somos jefas o no somos, no sé, como darle a entender a él que no era porque yo tuviera o como rabietas o como ganas de joderlo, de decirle, no quiero, como uno, como de mamá, no quiero Ujú. que seas amigo de ese muchacho, no, sino que yo le decía, de verdad, hay tantas energías y tantas cosas que uno a veces no se da cuenta que perjudican la relación, los negocios, la vida y que simplemente se solucionan alejando personas que no le convienen a uno. Mm. Pero él, digamos, como está tan en esa parte empresarial, es como el tipo es bueno en esto, en esto, en esto, y se enfocaba mucho en eso. Entonces, digamos que peleamos mucho. Ya después yo dejé de culparlo por cosas que dijeran los demás, porque yo sentía que a veces como que yo quería decir tantas cosas que también por mi misma inseguridad o miedo no era capaz de decir en su momento. Por ejemplo, si alguien estábamos 20 personas, de las cuales 18 eran hombres y 2 éramos mujeres, y decía un comentario machista, yo me enojaba porque sentía que él tenía que decir algo, Ujú. pero le estaba dando la responsabilidad a él, porque si a mí me incomodó, ¿por qué no decirle, Total. hey, pende? Sí, total. ¿Sí me entiendes? O sea, como no, y él mismo me lo dijo, si algo no te gusta y te incomoda, dilo, no importa, lo que sea. Y yo después empecé como a coger esa fuerza interior y algún comentario que no me gustaba, yo, no, pero es que no me gusta que digas esto porque tal. Y la persona se queda como, Mm. y hasta el ambiente como que empezaba a mejorar, como que las niñas ya sentían que había alguien también que las respaldara, como que se sentía mucho como ese cambio de energía, como decir, sí, no podemos, porque sean más hombres, dejar como que se sienta que no estamos haciendo pues como nuestra labor. Pero incluso una vez nos pasó como en una reunión al inicio, mi esposo y yo trabajando hace mucho tiempo, y llega una persona y dice como, bueno, ya vamos a empezar la reunión, así que por favor las niñas se salen. Yo en ese momento, se lo juro que yo sentía como ganas de meterle un puño, pero simplemente dije, qué comentario tan machista y solamente me salí. Y después a mí me ha pesado todavía eso, aunque la persona en su momento me pidió disculpas y todo porque Edu se lo dijo, que sé que por eso me pidió disculpas, pero sé que es una persona machista. Y me pesó en su momento no haber, o sea, como tenido otra respuesta más fuerte. Ujú. Pero en su momento le dije, ¿ves por qué estamos trabajando con esa persona? Entonces ya era la pelea constante de por qué estamos teniendo este tipo de enfrentamientos cuando nosotros solos nunca hemos tenido cosas de machismos o de que porque yo sea mujer o porque él sea hombre. Pero ahora como que cambiarlo me ha gustado mucho porque él ha tenido una evolución en ese aspecto enorme y es que ahora también es muy, no sé si la palabra sea espiritual, pero confía ya muchísimo más en eso. Y él al principio me pregunta, amor, vamos a contratar a esta persona, ¿cómo la ves? Me gustaría que le hicieras una entrevista antes para ver la energía, tal cosa. Entonces ya es Ay, como, tan lindo. ya es como que ya sabes, sí, esto sí importa, porque literal puede, o sea, cambiar muchas cosas en la empresa. Sí, total. Y ahora que ustedes están en esa etapa de ser papás y tener la empresa, ¿ustedes cómo se organizan? ¿Cómo hacen para no perderse de lo que son ustedes como relación? Obviamente, pues así uno tenga un equipo de trabajo, pues hay momentos donde hay que invertirle tiempo, Claro. donde obviamente pues tener una bebé también implica mucho tiempo. ¿Ustedes cómo se organizan o simplemente ya tienen muchas cosas delegadas? ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues mira, yo creo que emprender es una labor tan berraca y tan tesa que a toda persona que esté pensando tener hijos le diría, primero emprenda, estabilices y luego sí. Y lo han dicho, te lo juro que lo he escuchado mucho y es que
la etapa, por ejemplo, de proyectos y cosas que tuvimos donde, como les decía, se trasnochaba y todo, ese tipo de cosas, por ejemplo, ahorita no es que no podamos hacerlas por nuestra vez, sino que no las haríamos. Porque sencillamente hay algo que como que uno comienza a pensar y es, bueno, vale la pena que yo esté acá cuando podría estar es más bien con ella. O sea, eso le pasa a todos los papás y es como, o creo que a la Buenos mayoría. papás. Buenos Son los Bueno, buenos papás. y mamás, como esa culpa constante de debería estar con ella y todo eso. Entonces, cuando alguien no tiene hijos, cuando no teníamos hijos, no había eso. O sea, nosotros literalmente era un proyecto, pum, entonces ahorita uno sabe que hay cosas más, no es que sea solo más importante, sino como que es más, ¿cómo es la palabra? Como que llena más, sí, exacto. Y siento que realmente el reto ha sido como tratar de trabajar sin sentir esa culpa De que me ausento de la exacto, bebé. sino más Ok. bien entender esto, literalmente nosotros lo hacemos por ella. También, por ejemplo, el reto como parejas, obviamente, como pareja, nosotros al principio como que decíamos, pucha, la vida nos va a cambiar un montón, porque llevamos mucho tiempo viviendo los dos solos de que a veces ni siquiera pasábamos hasta varias semanas sin recibir visitas, como que estábamos muy relajados y de alguna forma como que dijimos, bueno, al principio súper asustados, ¿cierto? Como, bueno, que la vida nos va a cambiar, no sé qué, pero luego como que ya cuando nace Sophie nos damos cuenta de que no, literalmente es súper natural cómo fluye todo cuando uno ya es papá, antes nos encanta estar con ella, súper divertido. Y los espacios para estar juntos nos toca, obviamente, buscarlos. Por ejemplo, nosotros los viernes hacemos como nuestra cita en la tarde aparte porque sabemos que nos la están cuidando, está la abuela. Pero en la semana sí, del trabajo a estar con ella en la casa. Qué bonito. Bonito, lo felicito. Gracias. Bueno, muchachos, la verdad me encantó mucho el espacio porque nos han contado como la constante, a pesar de que fueron personas muy diferentes, como pudieron como que encontrar a través de la empatía, a través del amor, a través de, tengo la humildad necesaria y la voluntad de hacer estos cambios que tengo que hacer para poder que esta relación funcione y llevarlo también a nivel empresarial para sostener una empresa. Eso es un trabajo brutal. Ya para terminar, ¿qué le dirían a esas parejas que están como dando sus primeros pinitos o viviendo juntos o que también están como emprendiendo o que están en el mismo proceso, o que están arrancando en una convivencia y que también se metieron en este vaivén de querer emprender juntos? ¿Qué le dirían a esas parejas? Yo siento que base, digamos, de uno poder estar feliz y tranquilo conviviendo con una persona, es saber primero qué cosas tú toleras y qué no. O sea, por ejemplo, digamos que hay muchas personas que inician una relación y dicen como, ay, no me gusta esto y esto, pero bueno, yo sé que va a cambiar, yo sé que va a cambiar. No. Si ustedes de entrada ya está sintiendo que hay cosas que a usted no le gustan, con el tiempo eso va a empeorar o se van a prolongar o van a ser más difíciles de cambiar. Porque obviamente uno se relaja y se tranquiliza y dice, bueno, ya lo tengo, ya, o sea, la cosa no es que con el tiempo va mejorando, sino que va empeorando esas cosas que no te gustan de la pareja. Entonces yo siento que primero, por ejemplo, tener como acuerdos muy claros. Nosotros no sé si los fuimos como que tan claros, pero siempre fluyó porque, digamos, él es una persona muy diferente y yo también, pero juntos, o sea, como que nos divertíamos mucho. Entonces, cosas que a él, por ejemplo, él decía, no, es que yo, por ejemplo, cosas de la casa a mí no me gusta, por eso contrato a alguien que las haga. Yo desde un principio sabía, él no me va a ayudar a lavar, pero a mí me encanta lavar, un ejemplo. Entonces, son como acuerdos que uno hace con esa persona que no perjudican ni tu vida, ni te incomodan, ni te molestan y que te van a hacer en un futuro. O sea, yo digo, si así empecé los 3 primeros meses y esto va a ser 5 o 6 años, yo estoy feliz con mi decisión y con lo que estoy haciendo. Pero si tú desde el inicio estás diciendo, voy a iniciar así, pero voy a esperar si cambia en un mes, en 2 meses, en 3 meses, Brutal. por ahí no es. Es mejor uno de entrada decir, mira, yo no puedo con estas cosas, tú tienes esto que no vas a cambiar, yo tengo esto que no voy a cambiar. Y pues no, esto no va a funcionar, porque cuando uno empieza a convivir con una persona, el relajo ya empieza a ser un poquito más grande, porque uno ya está más cómodo. Total. Y si al inicio esas cosas no se pueden cambiar, pues es mejor que no, ni lo intenten.
Me encanta. Yo creo que yo le diría, como un consejo que le daría a las personas es que después de un tiempo de estar en una relación ya pueden evaluar, no sé, si pasan 6 meses, un año y las personas son felices, perfecto, pero también evaluar que no todo es felicidad, amor o que es que nos encantamos, sí, todo eso es súper importante, pero también mirar, no sé, ejemplo, si lleva la persona 6 meses con la otra persona y siente que está en un punto más bajo de su vida, no hablo profesionalmente, no más, sino como que se sienta como que otros elementos de su vida que son muy importantes, familia, lo que sea, están en un nivel más bajo y siente que de pronto es justamente por esa relación, que también evalúen, porque muchas veces la gente dice, no, es que llevamos un año, ¿cómo lo voy a dejar? O llevamos 2 años, ¿cómo la voy a dejar? O sea, no hay razón para estar en un lugar si en vez de crecer están cada vez, puede ser incluso las dos personas o solo una que está cada vez en el más bajo, es mejor tener el valor de decir, no, esto no me conviene. Es como, Brutal, brutal. Eso que dices es muy cierto porque a veces uno no se da cuenta que la persona siempre está influyendo, o sea, siempre está sumando en algo. Uno cree que es como que no, es que es su vida y es la mía y todo bien, pero en realidad, o sea, si una persona no está en tu vida y te está impulsando, te está ayudando a mejorar o inclusive simplemente con ver a la otra persona crecer, tú también tienes la motivación de ser mejor, de mejorar todas las áreas de tu vida, sino que por el contrario estás retrocediendo o estás en el mismo punto, llevan un año y no ha pasado nada, que es solamente que ha pasado el tiempo y que usted sigue siendo la misma persona, no ha avanzado a nivel profesional, a nivel mental, emocional, físico, Totalmente. espiritual y financiero, total. pues yo, o sea, ¿qué me hace pensar o creer que otros 6 meses más las cosas van a mejorar o cambiar? Total. O que en un año más yo entonces sí vaya a evolucionar, ¿no? Yo siento que las personas siempre están en nuestra vida para algo, ya sea para ayudarnos a avanzar. Hay personas que no nos ayudan a avanzar, pero es porque nosotros no tenemos eso que tú dices, que es la capacidad de saber elegir y soltar en el momento correcto. Me encantó todo lo que dijeron, realmente los admiro profundamente por la capacidad que han tenido de unirse y de proyectarse, porque pues finalmente, aunque sean personas tan diferentes, han encontrado cómo esto que yo soy suma a la otra persona y esto que la otra persona ya es suma también a mi vida, y lo que somos va a sumar a un tercero, que es la relación, sus negocios, sus proyectos, la familia, la hija. Entonces, finalmente, siento que todas las relaciones tienen que tener un propósito. Total. O sea, si no hay un propósito en la relación, ya sea empresarial, de familia, de ayudarnos, porque no necesariamente tienen que ser socios, pero yo cómo puedo sumarte a tu propio proyecto de vida, o cómo tú me sumas al mío, no va a funcionar, porque entonces yo no voy a entender las temporadas en las que la otra persona está, la otra persona no va a entender mis temporadas, finalmente yo no voy a saber cómo voy a ayudar, cómo voy a sumar, van a ocurrir demasiadas peleas y discusiones, porque pues obviamente si no hay nada que nos No hay una, un enfoque. exacto, pues obviamente yo... Ay, es que tú no tienes tiempo para mí, es que tú estás enfocado en el dinero, es que tú solo quieres trabajar, es que tú no tienes tiempo de calidad para mí. Resulta que es que están en mundos distintos, pero cada uno no se entiende su propia temporada, ni tampoco como sus proyectos de vida. Entonces, de verdad que lo que yo me llevo de este podcast es la importancia de tener un propósito en la relación. Y entendiendo que ese propósito lo da la claridad, y la claridad lo dan esas conversaciones incómodas al inicio. Entonces esa disposición de, bueno, vamos a hablar lo que hay que hablar, yo me siento así, yo soy esto, listo. Háganlo. Y tener la humildad de reconocer que, ok, me he equivocado, en otros momentos lo que tú me has dicho es cierto y en otros momentos está bien. Tú también me estás enseñando cosas a mí que yo puedo ir mejorando, que puedo ir fortaleciendo para mejorar mi carácter, mejorar mi identidad, y la otra persona, ¿sabes? Que siento como que él te ayudó a ti a mejorar esa parte de pues voy a decir lo que yo no estoy de acuerdo, voy a sacar esa parte de liderazgo, y tú también aprendiste de ella bueno, voy a aprender a escuchar, a ser un poco más intuitivo, no simplemente no comer entero. Exacto, no tragar entero. Y miren que finalmente de todo lado se crece, o sea, la relación siempre nos está ayudando a mejorarnos internamente y externamente. Así que si estás en una relación donde están en el mismo punto, o estás en el mismo punto, o peor, Sí. ahí no es. ¿Cómo lo siguen en redes sociales, muchachos? bueno, a mí Tata Salazar Oficial o Para Damas la Oficial.
y a mí Eduardo Florecer o bueno, Academia para Caballeros, pero eso realmente, Academia es para que se entretengan, se diviertan, pero mi perfil personal es Eduardo Florecer. Ok, Listo, ¿y muchachos. tienen alguna otra, por ejemplo, la academia es que es otra página aparte o en los perfiles de ustedes es la academia? Porque yo sé que ustedes tienen una academia donde forman también infoproductores, Sí, entonces, ¿dónde los encuentran en sus páginas En las personales? personales. Ok, listo. Entonces, para las personas que quieren crecer a través de redes sociales, qué mejor mentores que ellos. Aquí les dejamos todas las En páginas. total coherencia. En total coherencia, exactamente. Y nos encantaría que nos dejen en los comentarios qué se llevan de este podcast, qué aprendieron, qué identificaron, qué reconocieron, qué fue lo que más les gustó. Y claramente que se suscriban, que le den like y que lo compartan hacia una persona que ustedes consideren que esté necesitando inspirarse a través del mensaje que ellos dejaron hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.